favor. Marcos capítulo 15, verso número 37. Marcos capítulo 15, verso número 37. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 66 de esta serie. Continuamos con nuestro tema de la semana pasada, la cruz y sus beneficios, parte 2. La cruz y sus beneficios, parte 2. Vamos a seguir viendo otras doctrinas importantes que surgen de este hecho que se consumó en la cruz del Calvario. Vamos a ir viendo otras doctrinas más que es importante conocer, hermanos, y que debemos tener bien presentes. Voy a leer ahí, Marcos capítulo 15, verso 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Bien, hermanos, hemos comenzado la semana pasada a ver los beneficios de la cruz, beneficios que hoy en día muchos han pasado por alto y otros ni siquiera los conocen. Hoy veremos algunos más sobre lo que es este beneficio. Se los voy a explicar así, hermanos. La salvación es un paquete. Cuando a ti te llega un paquete a tu casa, no es tanto en sí el paquete lo que te importa, sino el contenido. La salvación es eso. Muchos dicen, es que ya tengo la salvación. Sí, pero la salvación implica otras cosas. La salvación tiene más cosas que debemos conocer. ¿Ok? Entonces, la salvación tiene otro tipo de enseñanzas que debemos conocer y que han pasado. Si yo te dijera, explícame lo que es tu salvación, cómo ocurrió, muchos no podrían explicar eso. ¿Por qué? Bueno, porque les hace falta conocimiento, les hace falta conocer ciertos conceptos que la salvación tiene. ¿Ok? Entonces voy a hacer un repaso de esto, de los primeros que vimos. Primeramente, el primero que vimos fue redención. ¿Qué cosa es redención? Pagar una deuda. Pagar una deuda. Es decir, con la redención Dios limpia, en este caso, la conciencia. Antes de Cristo, todos teníamos una deuda. Por eso estamos aquí, porque muchos dicen, es que ahí en la iglesia los cristianos, según muy cristianos, pero hacen esto y hacen el otro. Bueno, a ver, vamos a ponerlo así. Entonces quiere decir que si venimos acá es porque ya no hacemos nada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, si ya por venir acá ya estamos exentados de nunca equivocarte, de nunca tomar una mala decisión, entonces ¿qué hacemos acá? Deberíamos hacer, no sé, una iglesia, en vez de cristiana, debería ser de perfectos, ¿no? ¿Cómo ves? Pues a ver quién se une ahí. Porque... Entonces, quiere decir que antes de Cristo tenemos una deuda. Esa deuda ya fue pagada. ¿Cómo se paga una deuda en el punto espiritual? La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Que para que tú pagues un pecado debes morir por él. Entonces ahora imagínate cuántas vidas necesitamos. Por cada pecado, no importa lo pequeño que tú creas que es una mentira blanca, verde, azul, deben morir por él. Por eso es lo que el hombre no entiende y muchas veces dice, es que, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué hay este terremoto? ¿Por qué hay este tsunami? ¿Por qué esto y por qué el otro?
Bueno, pues yo te diré algo, así viéndolo justamente. Si un hombre muere, es justo. ¿Por qué? Porque es pecador. Vamos a ponernos en el punto de la justicia de Dios. Si un hombre muere en un accidente, en un terremoto, en un tsunami, se ahogó, se lo comieron los cocodrilos, los tiburones, naufragó, es justo. Porque el hombre es pecador. Y la paga del pecado es muerte. Nada más que el hombre como que no acepta eso. ¿Sabes por qué no? Porque él cree que Dios es como él. Número 2, la expiación. Es otra cosa que vimos, la expiación. ¿De qué nos habla? De eliminar, quitar, cubrir o purgar el pecado. Y no es el purgatorio, ¿eh? Eso se hace por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Decimos la expiación tiene 5 cosas que debemos hacer. Número 1, confesión. Es decir, tienes que reconocer que eres pecador. Ese es el problema. O sea, un enfermo nunca va a ir al médico si no reconoce que está enfermo. Es lo mismo. Un pecador nunca va a venir a Cristo si no reconoce que es pecador. O sea, quiero que entiendan esto, hermanos. Hay muchos que tratan de como que limpiar su conciencia primero, decir, es que yo soy bien malo, es que yo he hecho esto, yo he hecho el otro, y yo siento que no soy digno. Nadie es digno. O sea, tú piensas que yo estoy acá porque soy digno, porque no, yo soy el súper bueno. No es cierto, hermanos. Nadie de aquí es bueno. Entonces, ¿por qué llegamos a Cristo? Porque somos malos, porque éramos malos, porque hicimos cosas que nos avergüenzan ahora, que si hablamos de ellas decimos, ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude pensar esto? ¿Cómo pude actuar de esta manera? Bueno, hay una razón que otra te voy a explicar por qué. Pero cuando venimos a Cristo, venimos porque reconocemos que necesitamos. Número 2, por cumplir la ley de Dios. Significa, al momento de que se pone la expiación, tú ante los 10 mandamientos eres justo. ¿Cómo? Una imputación. Cristo cumplió los 10 mandamientos por ti, y si tú crees, tú eres justo delante de Dios. Número 3, requiere un sacrificio. ¿Cómo es esto que requiere un sacrificio? Debe haber alguien que se ponga en tu lugar, que pague. Número 4, requiere sangre. Pero inocente. Y número 5, que la culpa sea transferida. Número 3, otra doctrina que vimos, la propiciación. ¿Qué cosa es la propiciación? Bueno, que la primera, que es la expiación, el propósito es destruir el pecado, borrarlo, pero la propiciación, su propósito es pacificar a Dios. Es decir, Él es el ofendido y cada vez que pecamos ofendemos a Dios. ¿Hay pecados que ofenden a mi prójimo? Sí, hay pecados que ofenden a mi prójimo. O sea, cuando tú robas, tú le haces un mal a tu prójimo, pero robar es un pecado. Y el primero que ofendemos es a Dios, aunque en algunos de esos pecados sale ofendido mi prójimo. ¿Okay? Entonces, propiciación significa quitar la ira de Dios mediante una ofrenda. Eso significa. ¿Ok? Entonces, alguien que está en Cristo ya no está en condenación. Eso es lo que quiero que también podamos entender, hermanos. Y es que si tú estás en Cristo, ya no debes sentir esa condenación, porque yo me he topado con gente que cometieron un error en su vida, que lo están viviendo, lo están pagando y dicen, es que yo siento que Dios está muy enojado conmigo. Y yo le dije, ¿ya te arrepentiste? Sí, ya le pedí perdón a Dios y reconocí que la verdad pues me equivoqué, que pues de verdad, o sea, yo quisiera regresar el tiempo. Ah, bueno, entonces no pienses eso, que Dios se está vengando de ti. ¿Por qué? Porque Cristo es la propiciación. Cristo ya pacificó eso. Obviamente
hay consecuencias que tienes que vivir. Si imaginémonos a alguien que ha fumado por 30 años y le viene un cáncer y ya es cristiano. ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos decir ahí? Dios lo está castigando porque antes de Cristo fue bien chacuaco, bien fumador, y ahora Dios lo castiga. No, esa es una consecuencia. Dios no está enojado por ese pecado ya con él. ¿Por qué? Porque ya hubo una expiación, ya hubo una redención, ya hubo una propiciación, ya Dios está pacificado, pero sin duda hay consecuencias que vamos a tener que vivir. Hay a veces que Dios nos libra de las consecuencias. Hay veces que sí, que está en su voluntad, pero hay veces que no. Hay veces que no, que vas a tener que vivir las consecuencias, pero no porque Dios esté enojado, sino porque muchas veces lo que sembramos, cosechamos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al punto número 4. Otra doctrina más que quiero que estudiemos aquí. La reconciliación. Reconciliación. ¿Qué es esto? Bueno, después de haber pasado por una expiación y una propiciación, viene una reconciliación que consiste en poner punto final a la enemistad entre Dios y el hombre. El punto más claro de esto es Lucas capítulo 15. Vamos a ir ahí. Lucas capítulo 15. Todo el capítulo 15 de Lucas nos habla de este punto. Cristo habla de este punto. Lucas capítulo 15, verso 1. Entonces todo el capítulo 15 nos habla de este punto. ¿Cuál? Reconciliación. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Santiago 4:4, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, ¿qué? Es enemistad contra Dios? Así pues, todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué significa ser amigo del mundo? Que tengas amigos allá afuera y que tú los consideres pues, que son tus cuates de la escuela, que los conoces desde la primaria, desde la secundaria. ¿Eso es ser amigo del mundo? No, eso no es ser amigo del mundo. ¿Significa que yo tenga a mi compadre? ¿Que yo tengo un conocido que lo conozco desde que casi desde la pancita de mamita? No significa eso. Significa que tú quieres vivir igual. Tú quieres vivir igual. O sea, yo te lo voy a decir así: yo no concibo un creyente que celebra la muerte. O sea, pastor, ¿me puedo disfrazar? Pastor, ¿puedo pintarme? Oye, yo no creo que sea pecado pintarme. No, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque te quieres parecer a alguien. Porque quieres que el mundo te acepte, porque eso es lo que hace el mundo. Y si tú haces eso, ay, pues ya, mis amigos me van a aceptar. Porque van a ver que yo soy buena onda. Yo sí estoy en la onda, yo sí esto. Pues ¿no se supone que tu Dios y el mío es el Dios de la vida? El que le dio vida a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín. ¿No se supone que nuestro Dios es aquel que nos resucitará en el día postrero? ¿No se supone que ese es nuestro Dios? Entonces, ¿por qué celebras la muerte? ¿No crees que es ilógico? Ay, pastor, es que usted como ya le pasó la época en que pues, usted se divierte, ¿va? Pero yo me quiero divertir. No seas amigo del mundo. Porque aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hay muchos que son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque viven como el mundo les dicta. Y Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas para Él. El concepto del mundo es: vive para ti. O sea, a ver, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz a ti? No, pues me hace feliz a mí que meterme con esta mujer casada. Hazlo, o sea, si eso te hace feliz, nadie dirige tu vida más que tú. Eso es el mundo. El mundo se basa en el ego. O sea, eres tú, después tú y luego tú. Y si lastimas a alguien, pues ni modo.
tu felicidad está por encima de todo. No, eso es el mundo. ¿Cómo es lo de Dios? El amor de Dios es un amor sacrificial. O sea, que primero pones la voluntad de Dios. Eso es el amor de Dios. Eso es como Dios quiere que vivas. Primero está la voluntad de Dios. Y después está, ¿qué? ¿No así oramos? ¿No así es el Padre el nuestro? Hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿No así dice el Padre nuestro? Entonces, ¿por qué? Hágase, Señor, mi voluntad. Así vive el mundo. La manera de vivir del mundo es tomar decisiones que nada más me satisfagan a mí. Eso es ser egoísta. Eso es el mundo. El mundo es te doy si me das. Yo voy al matrimonio a ser feliz. No sé, como ella no, o sea, él me descuidó, ella me descuidó. Eso es ser egoísta. Ser egoísta. ¿Por qué? Porque el mundo es así. Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas de una manera en la que tu ego se sacrifique por hacer la voluntad de Dios. Te voy a leer dos pasajes aquí, Lucas capítulo 15. La primera que voy a leer es el primer pasaje que está allí, la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Leo esto porque es el contexto, ¿ok? Para que entendamos. Los publicanos y pecadores eran los cobradores de impuestos. Eran para los religiosos eran lo más bajo. O sea, que nadie se juntara con ellos, porque eran los peores pecadores. ¿Por qué? Porque ser publicano era como que venderte al enemigo. Era como que yo soy israelita, pero para obtener ganancias me vendo al gobierno y te cobro a ti impuestos. Entonces, para los israelitas era como que, ay, este publicano es lo peor que puede haber, ¿no? Pero dice que se acercaban para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ah? Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Quién es la oveja perdida? Los publicanos y pecadores. Esa es la oveja perdida. Los publicanos y pecadores. ¿Quiénes son los 99? Los fariseos que murmuraban porque ellos se creían justos. Por eso dice, más gozo habrá en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, Dios no quiere religiosos, Dios quiere arrepentidos. Eso es lo que Dios quiere. A Dios no le importa el puesto que tengas en la iglesia. Dios lo que quiere es que tú reconozcas que también te equivocas y que también necesitas de Cristo. Hay muchos que piensan que ya no necesitan de Cristo y lo piensan así porque piensan que son mejores que otros. No es cierto. Tú no eres mejor que nadie. Si Dios te ha puesto en un punto de coordinación, de tener cierta autoridad, no es porque tú seas mejor, es por la gracia de Dios. Y a veces olvidamos eso. Y porque olvidamos eso, condenamos a otros muy fuertemente. Yo no estoy diciendo que una cosa es condenar y otra cosa es juzgar. ¿A qué me refiero con condenar? Que por decir, si Dios le quiere dar eso a él o a ella, yo en mi corazón pienso que él no lo merece. Pregunta, ¿y tú sí? Tú sí. Bueno, pero a comparación de otros, ¿a comparación de quién? ¿De quién? O sea, seamos certeros, a ver, ¿de quién? ¿Sabes por qué piensas así? Porque tú eres como los fariseos pensando
que con los pecadores se junta y tú pensando que eres mejor. Y la mejor parábola de esto es la parábola que sigue. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está el joven, ¿no? Pensando, ya no soporta a mi madre, ya no soporta a mi padre, me voy a ir a vivir solo. Así yo voy a hacer lo que yo quiera. Ok. Cuando todo lo hubo malgastado, otra versión de esa palabra malgastado significa todo se lo hubo divertido, porque eso es lo que quiere el joven cuando se va a ir a vivir solo, quiere divertirse. Quiere que nadie le diga qué está haciendo, que nadie le diga que se bañe, que nadie le diga que levante su cuarto, que nadie le diga que se tiene que peinar, que nadie le diga que tiene que ir a la peluquería, que nadie le diga con quién va a salir y a qué horas tiene que llegar. Él ya no quiere eso. Él quiere divertirse. Entonces dice, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, esta palabra, volviendo en sí, significa hasta que utilizó el cerebro. O sea, que todas las decisiones que tomó anteriormente eran de un tonto, de un necio. Ahí empezó a utilizar el cerebro. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, fíjate, decidió el hijo menor perder su posición privilegiada. Decidió ya no tener el cuidado del papá. Decidió dejar su cama calientita, ¿va? Las cobijas, su recámara solo para él. Decidió todo eso por una fantasía. Eso es lo que él decidió. Y hasta este momento empezó a pensar. Me levantaré y a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, confesión. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo el hijo a él, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Reconciliación. Había una separación. El hijo estaba en una provincia apartada y el padre aquí. Y él volvió. Eso significa arrepentimiento, porque arrepentimiento significa metanoia, que es cambio de mente. ¿Cómo podemos ver que hay una metanoia? Porque eso lo que antes hacías, ahora lo ves como que fue algo que te equivocaste. Tú sabes que te equivocaste. Si tu hijo regresa y dice, bueno, ya regresé y me tienes que recibir, porque yo soy tu hijo, pero no reconoce que todo lo que ha hecho está mal, no lo recibas. ¿Por qué? No hay una metanoia, no va a cambiar. Él además piensa que tuvo una mala racha. Metanoia significa volver o dar la media vuelta. Y vete. Y su hijo mayor estaba en el campo. Otra vez, ¿quién es el hijo menor? Publicanos y pecadores. Lo peor. ¿Quién es el hijo mayor? Los fariseos, que piensan que ellos son súper justos y que ellos, ellos son súper mejores.
Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Se enojó. Y no quería entrar. O sea, no estaba de acuerdo. Porque así no se hacen las cosas. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿No dice que les repartió los bienes? Nunca te he desobedecido, o sea, nunca me he equivocado. ¿Será eso? ¿Será verdad lo que está diciendo? Hay muchos que tienen ese pensamiento. Pero cuando vino este es tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. A él no le importaba la reconciliación de su hermano. A él no le importaba si su hermano se arrepintió. Eso no le importó. Lo que le importaba era que su hijo era un malo, según su perspectiva, y que él era mejor que él. Eso es lo que él estaba diciendo. Él se consideraba mejor que su hermano. Entonces él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto. Ahí está el punto. Era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Es decir, lo más importante de tu hermano es que se reconcilió. Cristo aborda en este capítulo este tema de una manera amplia, y es que la reconciliación es porque nosotros nos perdimos. Nosotros fuimos ingratos, nosotros fuimos gente que anhelaba la muerte de su padre, y aún así hubo una reconciliación. ¿Cuándo ocurrió la reconciliación? Cuando el hombre creyó en Cristo. Ahí es donde ocurrió la reconciliación. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que la reconciliación ocurrió porque alguien ocupó nuestro lugar. Es decir, esas transgresiones no las imputó a nosotros. No las imputó a nosotros, sino las imputó a Cristo. Nuestra deuda fue puesta en la cuenta de alguien más, es decir, fue cargada a Cristo, quien la pagó en la cruz. Voy a leer otro versículo, ahí anótalo, Romanos 5:8, este es un verso muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Obviamente, si hay una reconciliación de alguien que es enemigo, no se puede reconciliar a alguien que es tu amigo, ¿verdad? Es obvio que no. Se reconcilia a alguien que es tu enemigo. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el pecado nos alejaba, por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituido significa alejados, lejos de la gloria de Dios. Ser absuelto del pecado. Ok, vamos a ir a otra doctrina más. La doctrina de la regeneración. ¿Qué cosa es esto, la regeneración? Para darle fuerza a esta doctrina, para que tú la entiendas, debemos entender primeramente otra doctrina más. Y se le llama a esta doctrina la doctrina del pecado original. ¿Cuál es esta? ¿A qué se refiere la doctrina del pecado original? Bueno, voy a explicar un poco. ¿A qué se refiere con la doctrina del pecado original? Que desde que nacemos tenemos un grave problema.
¿Cuál es el grave problema? Tenemos pecado. Génesis 6:5 dice así, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Voy a leer este pasaje, Génesis 6:5, en la versión Oso. La versión Oso dice: y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Ese es el problema del ser humano. ¿Qué quiere decir? El problema del ser humano no es algo del sistema, de la sociedad, de los padres que te tocaron, los hermanos que te tocaron, la casa donde viviste, el país que te tocó. No es el problema eso. El problema es el corazón. Ese es el problema. Nacemos con tendencia a lo malo. Nos gusta hacer lo malo. Nos gusta pecar. Ese es el problema del ser humano. Nacemos con eso. Tú ves a un niño, tú dices bien tierno y toda la cosa, pero conforme va creciendo, tú vas viendo que empieza a sacar algunas mañitas, ¿verdad? Le gusta pegar. La envidia la aflora porque préstale tu muñeco. No. La envidia es pecado. Y al principio no lo vemos tan malo, que dices, ese niño no entiende. No, tal vez no entiende todavía el concepto de lo que es pecado. Pero él solo trae en su corazón de que él no quiere, él es egoísta. Él es egoísta. Y eso viene de naturaleza. El pecado es una tragedia en la que todo hombre vive. Muchos podrán decir, es que este hombre es súper bueno. Sin embargo, si no ha nacido de nuevo, es una total y vil mentira. No es cierto. Entonces, la caída del hombre ha creado una crisis perpetua. Y esta crisis es insoluble si el pecador no nace de nuevo. Por eso todos los métodos del hombre para hacer exaltar las buenas cosas del hombre son inútiles. Date cuenta, las cárceles, que le llaman cerezo, que son para que supuestamente la gente se regenere y se adapte otra vez a o sea, el punto de la cárcel es, los metemos a la cárcel, ahí le hacemos que él entienda que lo que él hizo es malo. Cuando lo entiende, lo sacamos y lo readaptamos a la sociedad. ¿Pero qué crees? Ahora los cerezos son el centro de comando del narco. ¿Cómo es eso? Porque eso no funciona. Porque el problema del ser humano no es social. No es que lo readaptemos y tu problema no es que como yo tengo alcoholismo, yo tengo una enfermedad. No es cierto. Tu problema no es de chochos ni de medicamento. Tu problema es del corazón. Y si tú no naces de nuevo, jamás vas a vencer eso. Jamás. Por eso esas cosas como neuróticos anónimos, Al-Anon, alcohólicos anónimos, los gnósticos, todo eso, la UNICEF y todo eso, o sea, date cuenta, todo lo que es la UNICEF, Greenpeace, sabes que dentro de todas esas cosas hay una buena intención, pero si supieras cuánto dinero facturan esas fundaciones, te echarías para atrás y dices, ¿qué pasa? A ver, ¿no se supone que la UNICEF recibe de parte de la ONU muchos recursos para ver por los niños? Pues yo te voy a decir que la UNICEF escucha de niños que están siendo abusados en el continente africano y no hace nada. Niños que están siendo abusados en países como Afganistán, como Siria, como la India, que están siendo explotados por pornografía infantil y no hacen nada. ¿Por qué? Porque de esos países reciben mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa allí?
¿Tú sabes que el Vaticano es un estado independiente? Es como un país. Aunque está en Italia, no pertenece a Italia. El Vaticano tiene su propio banco. ¿Por qué hacen eso? Porque no le rinden cuentas a nadie. ¿Sabes quién es así también? La FIFA. La FIFA es la organización que maneja el fútbol mundial. La FIFA no le entrega cuentas a ningún gobierno, aunque está en Suiza, es independiente. Entonces todo el dinero que recibe, ¿a dónde se va? ¿Te das cuenta? En el punto dado, las cosas que hace el hombre, por la manera exterior, son buenas. El problema es que los que están adentro son malos por naturaleza. Entonces, siempre hay algo chueco. Y no nos vamos lejos. En la congregación pasa lo mismo. ¿Tú piensas que varios cantantes o varios predicadores no iniciaron con una buena intención? Claro que sí. Inicié una iglesia con buena intención, enseñar a los congregantes, pero empecé a ver que empezó a crecer y para que no se vayan tengo que hacer otras cosas. Entonces lo que comenzó con una buena intención viene a terminar en una muy mala traición, porque traiciono el evangelio. El problema del ser humano no es social, es espiritual. Es inútil apelar a lo que el hombre debe hacer. Entonces, ¿qué hace el evangelio? Pues nos hace ver nuestra realidad. Es decir, nos dice algunas cosas. Primeramente, número 1, te hace entender que tú no conoces las cosas espirituales. El hombre que vive en la carne, que no ha nacido de nuevo, no conoce las cosas espirituales. Por si te voy a explicar algo espiritual. Cuando dice la Biblia, y serán una sola carne, y habla del acto sexual, lo que está hablando allí es que se conjunta algo más que fluidos y toda la cosa, se conjuntan tus sentimientos. Por eso, cuando el joven comete ese tipo de pecados, alguno queda más herido que el otro. ¿Por qué? Porque eso involucra algo más que un sentimiento. Cuando hay un rompimiento, entonces unos casi llegan al suicidio. ¿Por qué? Porque cometen un pecado que no entienden las consecuencias. Daña tu mente, daña tu corazón, daña tus sentimientos. Por eso una muchacha o un muchacho no vuelven a ser los mismos. ¿Por qué crees que la sociedad está lleno de mujeres y hombres heridos? Porque adelantan algo, que no están entendiendo las consecuencias que van a venir. Ok, sí, te cuidas de no tener un bebé, ok, sí, pero ¿cómo te cuidas de todo lo espiritual que va a venir? Eso no lo entienden porque el hombre es terrenal. Pero el pecado es espiritual y daña tu corazón y daña todo tu ser. Otra cosa que el evangelio te dice es que no se puede sujetar a la ley de Dios. El hombre sabe lo que es bueno, lo que es correcto, pero no puede hacerlo. No puede. Y lo intenta, en serio. O sea, hay gente que es muy sincera y lo intenta, pero no puede. Y entre más lo intenta, más se da cuenta de que es un fracaso. Es que no se está dando cuenta de la realidad, que su problema no es con quién te casaste, el problema eres tú en tu corazón. Tu problema no es genético, de que no, pues como mi abuelito era bien fumador, pues yo también nací con eso. No es cierto. Tu problema es en el corazón, que algo te gobierna, que no puedes frenarlo. Número 3, no sabe adorar de una manera correcta. Adora a su manera. Adora como Dios le da a entender. Hay algunos que adoran a Dios haciendo largas oraciones como los islámicos, y hay otros que adoran a Dios con incienso, pero no adoran como Dios les ha marcado. Y número 4, en la práctica no pueden agradar a Dios. Es decir, todas las cosas que hacen
no las hacen con sinceridad. O sea, yo doy dinero, pero dentro de mí tengo una mala intención. Entonces, ¿qué es regeneración? ¿Qué es regeneración? Significa ser adoptados por Cristo o por Dios a través de Cristo para volver al diseño original. ¿Cómo es esto? Bueno, lo explico. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Voy a explicar esto rápidamente. No me voy a adentrar porque es mucho lo que tendría yo que explicar esto, pero nada más te lo voy a explicar así a grandes rasgos. Dice ahí, Primera de Pedro 1, 22. Lo voy a explicar a grandes rasgos lo que significa regeneración. Dice ahí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Ahí vamos a detenernos ahí, vamos a ir un paso por paso en el verso. Primero dice que ya hubo una expiación, una redención, una reconciliación, ya hubo un pago. Pero ahora dice, el versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Qué quiere decir? Cuando tú crees en Cristo y pones tu total confianza en Cristo, naces de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Hay una nueva naturaleza en ti. La naturaleza de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra potestad es que hay algo que ocurre de parte de Dios, que algo nace de nuevo dentro de tu interior y ahora tienes una nueva naturaleza que te gobierna. Pero sigue diciendo el verso, dice, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces esa naturaleza nueva que tienes ahora depende mucho de que estés lleno de la Biblia. De eso depende. Tú puedes ser creyente, pero si no tienes estudio bíblico, si no tienes comunión con Dios, ¿sabes qué te va a gobernar? Tu naturaleza pecaminosa. Eres cristiano, pero te gobierna tu naturaleza. Siempre piensas mal, siempre, buscas traicionar, siempre buscas hacer las cosas en doble sentido, ¿no? O sea, yo te doy dinero para que me debas un favor y entonces, pues ya después yo cuando me necesite te lo cobro. Eso es el mundo. Eso es el mundo. Tu nueva naturaleza te va a llevar a otra cosa. La antigua naturaleza es, yo me vengo. No, sí. A mí el que me la hace me la paga. Porque yo desde mi abuelita, desde mi tatarabuela, yo soy descendiente de Pancho Villa. Pero ¿qué te dice tu nueva naturaleza? Perdona, ama a tus enemigos. Ese tipo de cosas no las vamos a poder hacer, hermanos, en tu naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa quiere venganza. A la naturaleza pecaminosa le gusta el hacer sufrir a otros. Le gusta eso. La naturaleza pecaminosa le gusta la traición, le gusta el que yo sea el centro de atención. Esa es la naturaleza pecaminosa. Y lastimosamente, hoy la naturaleza pecaminosa se ha encendido más con las redes sociales. Porque hoy las mujeres basan su felicidad en likes y en comentarios. Entonces, cuando ven que su foto en Instagram no tiene suficientes likes, se siente desdichada. Porque siente que no es bonita, que necesita cirugía aquí, acá, acullá, que necesita aumentarse aquí, ¿verdad? Hasta que llegue a la meta de 200, pues se siente feliz. Bueno, hemos llegado al punto que ahora hay páginas que promocionan fotografías de mujeres por dinero. Y no estamos hablando de pornografía, estamos hablando de mujeres que ellos les llaman fotografías privadas.
Hasta ese punto hemos llegado. Que la mujer luce su cuerpo porque le paguen. Eso es la naturaleza pecaminosa. Y si tú como hombre, si tú como mujer estás lidiando con un pecado, no lo vas a vencer en tus fuerzas. Eso entiéndelo. Jamás nadie ha vencido algo en sus fuerzas. Necesitas de Cristo. ¿Por qué? Necesitas nacer de nuevo. Entonces no quiere decir, pastor, que yo no vaya, no sé, a que me den una ayuda terapéutica. Eso sí, está bien. O sea, si quieres ir, a veces la gente necesita platicar. A veces la gente necesita desahogarse. Yo lo entiendo, ¿sí? El hombre fue hecho y la mujer fueron hechos de esa manera. A veces lo que necesitan es hablar. Que alguien se siente con ellos y decirle, a ver, ¿qué te pasa? No, pues es que fíjese que, no, pues la verdad, o sea, y luego sueño que ¿cómo se llama? Que tengo el cigarro de mota calado. Así lo sueño, pastor, en serio. Y yo no sé qué hacer. O sea, yo siento que estoy pecando hasta en mi mente. O sea, y quieren hablarlo. A veces es lo que necesitan. Ok, sí, pero después viene otro punto. Y es que tú necesitas tener comunión con Dios para que en esa nueva naturaleza tú venzas lo que en tus fuerzas no puedes vencer. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Por eso la palabra dice, es viva y eficaz. La palabra viva es dunamis, significa dinamita, y significa que es cuando tienes un motor y el motor maneja a base de combustión. Es decir, pasa gasolina y hay una explosión dentro, y eso mueve pistones. Y entonces eso hace que el carro camine, es lo mismo. ¿Cuál es tu gasolina? La palabra. Si tú no tienes la palabra, ¿qué puede dinamitar en tu corazón para moverte a hacer lo de Dios? Nada. Yo espero, no que tú escuches todas las cápsulas de toda la semana, pero tienes que tener bien en claro que en la semana tú necesitas de Dios. Y que si tú no lo estás haciendo y tú no te estás alimentando de Dios, vas a ver cómo tu naturaleza pecaminosa te domina. Te domina. Te es difícil perdonar. Te es difícil hacer lo correcto. Te es difícil soltar. Aunque 100 pesitos, te es difícil. No, ¿cómo crees? ¿Cómo lo gané yo? Es difícil. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que tenemos. Somos egoístas por naturaleza. Analízalo y vas a ver, date cuenta que sí. Somos egoístas por naturaleza. Que, ay, el vecino se compró algo. Entonces, aunque tú me digas, no, pasó, yo no me doy cuenta. Ajá, sí. Si nada más porque le puso zaguán a su puerta, ese le acabó, se va. No, y tú le dices a tu esposo, ¿a qué horas con lo nuestro? ¿A qué horas? Tu egoísmo sale, ¿verdad? Ahí ves al joven que le ve al de la escuela que ya se compró unos tenis nuevos. Sí, híjole. Y son los que me gustaban, los Nike, los Puma. Híjole. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y empieza a salir tu egoísmo, ¿no? Entonces, y la mujer se refleja un poquito más, ¿verdad? Híjole, ya se compró esos zapatos. Y ya de repente ya no le habla. ¿Por qué? Oye, ¿tienes algo contra? No tengo nada. Pero es tu egoísmo. Porque como ya se los tiene y yo no. Eso es tu egoísmo, porque todos venimos con eso. Y no vas a poder sostenerlo, decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí, si no tienes la palabra en tu corazón, tu naturaleza pecaminosa te va a dominar. Entonces, ¿por qué crees que tu hijo se rebela? Porque está en la edad. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde lo dice? ¿Cuál es la edad de la rebeldía? Pues yo he visto a hombres que tienen 40 años y siguen en la edad de la rebeldía. ¿Cómo le hacemos ahí?
¿Cómo le hacemos ahí? O sea, ¿cuál es la edad de la rebeldía? No, más bien es que, date cuenta, tu hijo va creciendo. Cuando llega una edad donde se empieza a dar cuenta y donde su naturaleza lo llama, ¿a qué quiere eso? Apenas me contaron una historia que me puse a pensar y me dio risa. Pero una persona, unos conocidos que yo tengo, tienen 2 hijos, y el hijo pues ya tiene 16, ya está en la prepa. Ya sabes, ¿no? Cómo es esa fase. Entonces, pues todos los compañeritos empiezan el pelo oxigenado, todo güero, ¿no? Entonces llega con su papá, y papá, me quiero pintar el cabello, ¿cómo ves? Y el papá le dice, no, ¿sabes qué? No, ¿qué pasó? No. Ay, ¿por qué no? Si los de allá pueden, y yo, ¿por qué no? Qué mala onda eres, y que ya estás rucona y toda la cosa. Y le dice, bueno, llámale a tu abuelo, y si te dice el que sí, pues va. Él le llama a su abuelo y le dice, abuelo, ¿qué dice papá? Que si tú me das permiso me lo pinto. Y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué el padre hace eso? ¿Por qué le echa la bolita al abuelito? Dile, pues oye, no, yo soy tu padre y te digo que no. ¿Pero te das cuenta? Muchos dicen, ¿qué le pasó a mi hijo? No, lo que pasa es que conforme va creciendo y se va conjuntando al mundo, empieza a ver, pues él tiene su naturaleza también, y él quiere eso también. Y si él no es cristiano, se deja llevar. Por eso es necesario que tu hijo nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque tú podrás poner muchas restricciones, pero ve, hasta Rapunzel en una torre se escapó. Así que tú lo puedes poner en una torre a tu hijo de muchas prohibiciones, se va a escapar, en serio. Entonces lo que tú tienes que procurar es que tu hijo nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque entonces esa nueva naturaleza lo va a frenar. Le va a decir, eso no. ¿Por qué? No por ti, que te tenga miedo a ti, sino porque a Dios no le agrada. Por eso dice la palabra, el temor de Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. Porque si tu hijo tiene una naturaleza y tiene en cuenta a Dios, se va a dar cuenta que lo que esos hombres hacen no le agrada a Dios, y eso lo frena. No digo que no se va a equivocar, se va a equivocar, sí. Porque la mayoría del aprendizaje del hombre es prueba y error. Pero no va a llegar a un punto donde destruya su vida. ¿Por qué? Porque la naturaleza que habita en él lo frena. Y esa naturaleza también es indicada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, regeneración tiene que ver con regresar al punto original. Nos habla de una adopción y de una nueva naturaleza que es guiada por el Espíritu de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque todos allá afuera quieren hacerlo en sus fuerzas. Llevar el matrimonio en sus fuerzas. Educar a sus hijos en sus fuerzas. Llevar su vida en sus fuerzas. Un día te vas a quedar sin fuerzas y vas a fracasar. Terminamos, vamos terminando. La última, justificación. Este es un concepto que muchos conocemos, entonces lo voy a tocar brevemente para ir terminando. Justificación. ¿Qué significa justificación? Es estar legalmente delante de Dios sin culpa. ¿Por qué se necesita justificación? Bueno, ¿sabes lo que significa pecado? Errar el blanco. Significa errar el blanco. Ok. Entonces, ¿qué significa el pecado en sí? Que el pecado te lleva a un despropósito. Todo tiene un propósito. ¿Ok?
Por decir, el matrimonio tiene un propósito. Hay varios propósitos que debe cumplir el matrimonio, si no, vas a ser infeliz. Uno de los propósitos que debe cumplir el matrimonio es que debes complementarte. No es que busques a alguien como tú, qué aburrido sería eso. ¿Ah? Que somos tan diferentes, pues claro, pues, ¿qué esperabas? O sea, que sea de mi misma estatura, que sea de mi mismo peso, que le guste el mismo color que yo, pues está difícil, ¿va? Vas a tener que hacer una buena encuesta, no sé cómo le hagas, en internet, en Facebook. A ver, se busca novia o se busca esposa de tal magnitud y no sé qué, a ver si la encuentras. ¿Ah? Se trata de que te complemente. ¿Qué quiere decir complementar? Es como cuando dos círculos están y cuando se interceptan, eso es el complemento, lo que está en los hombres cuando se juntan. Hay cosas que tú tienes que ella no tiene. Y que esas cosas que tú tienes la van a hacer mejor a ella. Y hay cosas que ella tiene que tú no tienes. Ejemplo. Ella, la mujer, está comprobado, sabe hacer 3 cosas a la vez. Y yo lo he comprobado con mi persona, yo no puedo. Yo tengo que enfocarme en una cosa. Y tengo que tomar decisiones allí, pero estoy tomando decisiones y me hablan y yo, ¿qué dice? Ay, que si esto, el hombre es así. Y así somos. Tenemos que enfocarnos en una cosa porque tenemos que tomar decisiones. Por eso somos la cabeza. Tenemos que tomar decisiones. La mujer está no para hacer el cuello, sino para cuidar las espaldas. Porque el hombre no puede ver a todos lados. Tiene un punto ciego aquí. Ahí ¿quién te ayuda? Pero si la mujer te ayuda también a tirarte, ya estás perdido. Estás perdido. Tú dices, tengo mis enemigos y aparte duermo con una serpiente, pues también. Se trata de que te complementes. De que tú veas que son diferentes, pero empiezas a ver las virtudes que a ti te faltan como hombre. Te faltan como hombre. Entonces, ella me puede ayudar aquí, porque yo no tengo esto. Entonces se complementan. Otro punto del matrimonio que debe ser satisfecho como propósito, que debe tener una protección sexual para ambos. Antes del matrimonio es, no lo hagas, guárdate, huye. En el matrimonio es, háganlo, no se nieguen. Y eso me da risa. Están de novios y, a ver, vamos a buscar a ver dónde. Y de matrimonio, me duele la cabeza. Ay, ¿cómo se llama? Me duele la espalda. Ay, no puedo, no. Todo cambia, ¿va? Hay un despropósito ahí. Por eso, cuando hacen ese despropósito, llega otra cosa, la tentación. No se debe negar por mucho tiempo, a menos que sea por mutuo acuerdo para hacer oración. Pero de ahí en fuera es una obligación. Si tú te niegas a tu esposo o tú te niegas a tu esposa, estás pecando. Porque no se cumple el propósito. Otro propósito del matrimonio: multiplicación. ¿Cómo te vas a casar y no quieres hijos? No, si nos vamos a casar. Pero yo le dije que, esta figura no es para hijos. Pues no te cases. No te cases. Porque ese no es el propósito del matrimonio. ¿No quieres tener hijos? No te cases. ¿Para qué le haces la vida infeliz a él? Que él tal vez sí quiere. Y tú, no, yo no quiero porque, yo me cuidé mucho. Este Botox no es gratis. No, el matrimonio tiene ese propósito. Si no cumple ese propósito, es errar el blanco. ¿Te das cuenta? El pecado hace que erremos el blanco. Que no ocupemos las cosas para lo que fueron hechas. Entonces nos va mal.
¿Para qué crees que, o sea, ponte a pensar, a ver, y con esto voy terminando. ¿Para qué crees que Dios hizo esa planta que la ocupan muchos para fumar y para crear otras cosas? ¿Para qué crees que Dios la hizo? Esa planta tiene una función y es para quitar dolores. Pero el hombre, por el pecado, no ocupa para ese propósito, sino que erra el blanco y lo convierte para algo que lo destruye. ¿Te das cuenta? Cuando se le mete pecado a algo y está cerrando el blanco, eso que no está siendo ocupado para el propósito te va a destruir. Y ponlo en cualquier punto y te va a destruir. Entonces, justificación es una posición legal delante de Dios y delante del Tribunal Supremo. ¿Ok? Esa es justificación. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando crees en Cristo y delante de Dios, ahora tú eres justo. No por ti, por Cristo. Y entonces ahora sí, ahí pone este verso y ahí terminamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces la justificación no es solamente el acto judicial declarativo, sino que es al mismo tiempo un acto de remisión por el cual Dios realmente perdona el pecado del hombre. Por lo tanto, ya no hay más condenación para los que creen en Cristo Jesús. O sea, cualquiera que es hijo de Dios ya no está más en condenación. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una condición distinta. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora.